todas. Soy Jerry Mori, gerente de promoción y desarrollo financiero del proyecto Alianza Cacao Perú. Estaré a cargo de la conferencia 7, titulada Ingresos dignos para la sostenibilidad del sector del cacao. Tendremos como expositor el día de hoy a Fausto Rodríguez, director de Ricolto, a quien invito por favor pasar al estrado. Fausto es ingeniero agrónomo por Zamorano de Honduras, tiene una maestría en gestión de proyectos por la UNITEC. Actualmente es director de Ricolto Latinoamérica desde el 2018. Viene coordinando el programa Cacao en Centro y Suramérica. También asesora al Global Cocoa Cluster de Ricolto, que incluye programas de cacao en Asia y África. También es miembro del equipo directivo internacional de Ricolto. Bienvenido, Fausto. También contaremos con un grupo de... Un aplauso, por favor. Gracias. También contaremos con un equipo de especialistas que formarán parte del panel. Quiero invitar a Santiago Paz. Él es ingeniero agrónomo de profesión, con 45 años de experiencia, graduado de la Universidad Nacional de Piura. Ha sido fundador del Programa Integral para el Desarrollo de Café, Hoy Progreso, institución que promueve la constitución de la Central Piurana de Cafetaleros en 1995, organización que actualmente agrupa a 7,000 pequeños productores de café, cacao, azúcar y otros productos en el norte del Perú. Actualmente se desempeña como gerente de comercialización de la cooperativa Norandino. Adelante, Santiago, por favor. Ok, ahora sí. También contaremos con como panelista con Luis Vélez. Por favor, invitamos a Luis Vélez. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica, con un magíster en Business Administration University on the People en Estados Unidos, con 20 años de experiencia en diferentes áreas, principalmente en producción y exportación de café y cacao. Actualmente es gerente general de Alba Honduras, empresa que trabaja con capital suizo, que trabaja de la mano con organizaciones de pequeños productores de cacao fino y aroma. Bienvenido, Luis. Un aplauso para Luis. Finalmente, quiero invitar a José Iturrios, director nacional del proyecto Alianza Cacao Perú. José cuenta con una maestría en economía, con amplia experiencia en promover el desarrollo de empresas como vehículo para erradicar la pobreza. Cuenta con más de 30 años de experiencia diseñando e implementando proyectos sociales bajo un enfoque empresarial inclusivo y estrategias de desarrollo rural. Actualmente es director nacional de la Alianza Cacao Perú. Un aplauso, por favor, para José Iturrios. Adelante. Bueno. Como lo indiqué hace un momento, la conferencia titula Ingresos dignos para la sostenibilidad del sector del cacao. De hecho, creo que es un punto importante porque tiene un análisis básicamente desde la participación del pequeño productor. Creo que el día de hoy se han abordado temas muy importantes en torno a las tendencias de mercado y cómo también debemos ir abordando temas de sostenibilidad que están vinculados también al tema del cambio climático, el tema de la deforestación, ¿no? Creo que son puntos importantes que vamos a conocer el día de hoy. Hace un momento escuché decir a Gonzalo acerca de cómo un productor debe entender de que 20 mazorcas tienen como resultado 1 kilogramo en una planta, ¿no? Creo que son detalles muy valiosos como parte de la especialización del productor y que es importante que ellos puedan identificar el costo de producción de su finca, ¿no? Creo que si nosotros llegamos a obtener o a desarrollar ese procesamiento de información para ellos, seguiremos contribuyendo no solamente con el desarrollo de la finca, sino el desarrollo de la unidad familiar. Bajo este contexto, quiero invitar a Fausto Rodríguez para que desarrolle la exposición correspondiente a este tema. Adelante, estimado.
Un aplauso, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias una vez más por esta oportunidad de participar en este salón de cacao y chocolate y de este foro latinoamericano que va cobrando importancia cada año. Quisiera aprovechar la oportunidad para poder también dar un recorrido por las principales conclusiones de la jornada de hoy. Quisiera comenzar por el final. Primero que nada, seguimos enfrentando los problemas de sostenibilidad, especialmente en estos rubros que son bastante sensibles a los temas de cambio climático, a los temas de sostenibilidad normales, ¿verdad? Por el otro lado, los principales mercados que tiene el cacao peruano, que es en Europa, encuentra cada vez más un mercado más exigente en términos de sostenibilidad, que no solo se ve reflejado en normativas, en reglamentos, en nuevas leyes, en nuevos requisitos de entrada, ¿verdad? Y que están preocupados con temas como la deforestación, trabajo infantil, que no se da aquí afortunadamente, ingresos dignos, que ya vamos a entrar en detalle, los temas que tienen que ver con trazabilidad y transparencia, los temas de equidad de género e inclusión de jóvenes. Y no solo eso, además, las grandes empresas, los grandes actores del mercado del cacao están ahora alineados y cada vez se están uniendo más en bloque en los diferentes países de Europa que son principales destinos del cacao de este país. En Alemania está la iniciativa alemana por el cacao sostenible, en los Países Bajos la iniciativa holandesa por el cacao sostenible, en lo que sería Suiza, ya vamos a conocer mañana, eso no lo voy a decir, pero también tenemos desde Bélgica lo que es Beyond Chocolate, que es la plataforma por el cacao sostenible de Bélgica. Además de esto, estas plataformas se están también uniendo a su vez alrededor de lo que llaman iniciativas nacionales de sostenibilidad, intentando también alinear todos sus requerimientos en términos de sostenibilidad. En otras palabras, no hay manera de escapar de tener que producir un cacao sostenible. Y del otro lado también, ya los que me han precedido han hecho mucho énfasis, primero que nada, es que sin productor no hay ninguna cadena, no hay cadena. Y en segundo lugar, el productor tiene que poder vivir de lo que produce. Entonces, uno de los temas fundamentales que vamos a ver es justamente el tema de ingresos dignos. ¿Por qué? Porque esta es una de las principales demandas de esas plataformas y de esos países donde ve el cacao peruano. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto hablamos de ingresos dignos, no quiero entrar en detalles, pero los ingresos dignos tienen que ver con los derechos humanos, especialmente con el tema que tiene que ver con la erradicación de la pobreza, con el derecho también a la alimentación. Tiene que ver con la promoción del desarrollo sostenible y aquí podemos ver abajo cuáles son los objetivos de desarrollo con el cual está relacionado este concepto. Y tiene que ver alrededor con el suministro seguro y de la calidad de la materia prima. Y aquí especialmente se requiere que los productores inviertan en sus cultivos, pero que también diversifiquen sus ingresos, de manera que realmente la producción de cacao sea tan atractiva que pueda retener a los productores en esa cadena. Y también la agricultura como todo un sector. La siguiente, por favor. Pero cuando hablamos de ingresos dignos, ¿a qué nos referimos? Primero que nada, el concepto como tal son los ingresos netos necesarios que requiere una familia para poder tener un nivel de vida decente. No estoy hablando de riqueza, no estoy hablando de un nivel académico alto, es simplemente un nivel de vida decente en donde la gente pueda tener acceso a los servicios básicos, ¿verdad? El siguiente, por favor. Cuando hablamos de este concepto de ingresos dignos, queremos decir que los productores no basta con que le ofrezcan un mejor precio. Tenemos que garantizar que el productor y su familia pueden acceder a esos ingresos necesarios para poder cubrir sus necesidades básicas de una buena alimentación, necesidades básicas de una vivienda decente, acceso a los servicios básicos como educación, como transporte, como salud, por ejemplo, y además de eso, poder disponer de recursos necesarios para poder enfrentar los imprevistos de los cuales Gonzalo nos estuvo hablando hoy.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Que existe para cada país e incluso para regiones y provincias, existen ya algunos benchmarks, algunos referenciales de ingresos necesarios para poder cubrir ese nivel de vida decente. Pero hay una diferencia entre lo que debería estar recibiendo la familia productora y lo que actualmente está recibiendo. Esa diferencia es una brecha que todas las organizaciones, empresas, entidades públicas, la academia que están agrupadas en estas plataformas de sostenibilidad están intentando llenar con diferentes proyectos, con diferentes intervenciones, diferentes estrategias. La siguiente, por favor. Entonces, en cada país, como les decía, hay ese referencial. Si quieren saber un poco, el que existe para Perú indica que una familia promedio peruana debería estar debería estar recibiendo como ingresos alrededor de 113 dólares por persona por mes, alrededor de 567 dólares por familia. Ustedes como peruanos han de saber más o menos como cuánto creen ustedes que recibe una familia promedio y si realmente está siquiera alcanzando ese nivel de vida decente que andamos buscando. La siguiente, por favor. Si ustedes quisieran también seguir profundizando en el tema, en esta presentación les estamos dejando algunos links. Pueden ver de manera de ejemplo en qué países existen esos referenciales. Como les repito, hay a nivel de país, pero también hay algunos trabajos interesantes que ya les van a comentar mañana que se están haciendo en el Perú, junto con el Sustainable Food Lab, la ICO, y también con algunas plataformas que ya le van a comentar para el país. Pero sí se está trabajando en café y en cacao, en el caso de Honduras también en café. La siguiente. Todas estas organizaciones, estas empresas, institutos del conocimiento, aquí pueden ver ustedes esos grandes actores del mercado, de la industria cacaotera, de la industria chocolatera, están participando en esa comunidad de ingresos dignos. Esa comunidad internacional de ingresos dignos quiere decir que el tema es súper importante. ¿Y cuáles son los objetivos en esta plataforma? Aumentar la comprensión entre lo que es un salario digno y lo que es un ingreso digno. Identificar e implementar y saber bien cuáles son las mejores estrategias para cerrar esta brecha y compartir el aprendizaje y facilitar la colaboración de la cual acaban de hablar en el anterior panel. Esta comunidad de práctica de ingresos dignos fue fundada en el 2017 por el Sustainable Food Lab y por la GIZ y por ICEAL. Es una plataforma de intercambio, ¿verdad?, con más de 1000 suscriptores y cada año pues va creciendo más y más porque el tema es relevante para la industria. Una vez más, si el productor no recibe los ingresos necesarios para mantener a su familia, ese productor va a tener que emigrar o de cultivo o de actividad o se va a ir para la ciudad. Adelante, por favor. Entonces, se han probado esas estrategias para mejorar los ingresos. Voy a simplemente a mencionar, por ejemplo, que son estrategias que tienen que ver con productividad y con manejar los costos de producción, que al final son los únicos factores que podemos controlar. Los temas de precios, somos tomadores de precios realmente. Y en cuanto a precios y prácticas comerciales, creo que Luis nos ha dado un buen ejemplo de qué se trata este tema, de cómo podemos realmente alcanzar buenos precios a partir de la calidad, a partir también del volumen y a partir también de los incrementos en cuanto a productividad, pero tiene que ver también con buenas prácticas por parte de las empresas con las cuales se están haciendo negocios las organizaciones de productores. Hay estrategias que tienen que ver con paisajes también, que se fue mencionado hoy, y que tiene que ver con desarrollo comunitario, porque el tema es que no se trata solo de una parte económica financiera, tiene que ver también con la parte social, y es que si lo vemos en términos de sostenibilidad, tenemos que ver no solo la parte económica, social y ambiental, tenemos que ver también cómo las comunidades se benefician de la producción de cacao. Y hay también estas estrategias sectoriales que son sumamente importantes y que hoy ya hemos visto, por ejemplo, esta coalición que está funcionando muy bien, un plan nacional del cual vamos a conocer mucho mañana, y esto es muy bueno porque va ayudando al sector a tener realmente esas políticas y estrategias que vayan desarrollando sosteniblemente al sector sin dejar a un lado a la familia productora. La siguiente, por favor.
Entonces, si quieren más información, les dejo ahí en esa presentación el link sobre las comunidades de ingresos dignos para poder ampliar. Hay muchos recursos en español y creo que es un tema sumamente importante. Si usted es productor, si usted está apoyando productores o si usted está colaborando con la empresa privada o con el sector público. La siguiente, por favor. Quisiera detenerme un ratito solamente en dos cosas, ¿verdad? Primero que nada, en lo que es la plataforma de cacao sostenible de Bélgica, que se llama Beyond Chocolate, que no solo se queda en el discurso, sino también está financiando más de 9 proyectos en los cuales se está probando diferentes estrategias para incrementar los ingresos y para cerrar esa brecha de ingresos dignos. Afortunadamente, nosotros como Ricolto estamos participando en 3 de esos proyectos. Uno de ellos tiene que ver con el camino hacia los ingresos dignos para los productores de Ghana. Y en este proyecto estamos colaborando con la cadena de supermercados Lidl, que es una cadena muy importante en Bélgica, con Fairtrade Internacional y de África, y también con Cuapacucu, que es una organización de productores muy grandes. Aquí las acciones, si ustedes pueden ver, es un set completo de acciones para poder cerrar esta brecha de ingresos dignos. Tiene que ver con producción de cacao bajo sistemas agroforestales, diversificación, emprendimientos, apicultura. También tiene que ver con servicios y acceso a financiamiento. El segundo proyecto lo estamos desarrollando en Costa de Marfil en alianza con el grupo Colroy, que es otra cadena de supermercados importantes en Bélgica, con Purato, que es una empresa líder en la elaboración de alimentos, también con presencia en Bélgica, y estamos también además con lo que es Fairtrade International, AgroInsight, Access Agriculture y con las cooperativas de productores, por supuesto. Acá pues también hablamos de agroforestería, hablamos también de incrementar la productividad, la calidad, el precio, que se ha demostrado que es un factor sumamente interesante, y la diversificación de ingresos con acceso a financiamiento. Y el último y no menos importante es un proyecto que estamos desarrollando en Congo, y acá lo estamos haciendo con Soto, con Silva Cacao y con esta organización que se llama Cacao Okapi, ¿verdad? Aquí también las acciones tienen que ver con entrenamiento, con asistencia técnica, con vinculación directa con el mercado y, por supuesto, con todas las estrategias que tienen que ver con el incremento de los ingresos. La siguiente. Basado en estos trabajos que venimos desarrollando, nuestro nuevo programa 2022-2026 pretende contribuir a cerrar esta brecha de ingresos dignos. Por eso se llama Ingresos Dignos y Resiliencia en el sector cacao y café, y lo estamos recién arrancando. La siguiente, por favor. Solo quisiera hacer énfasis en las estrategias que tenemos previstas a nivel global y que tienen que ver justamente con los temas que hemos estado hablando hoy y en el panel anterior también. Hablamos de producción sostenible y aquí hablamos de producción de cacao bajo sistemas agroforestales y de diversificación. Hablamos de la profesionalización de organizaciones de productores y de la necesidad de mantener un balance entre los mercados nacionales y los mercados internacionales. Hablamos del acceso a mercados inclusivos, la vinculación de organizaciones de empresas, de organizaciones de productores con empresas inclusivas, como lo ha demostrado Chocolate Alba, pero también hablamos de seguir contribuyendo con todos los actores de la cadena, con el sector privado, con el sector público, con la academia, en seguir creando ese entorno habilitante que permita realmente desarrollar el sector de una manera sostenible y alcanzar a cerrar esta brecha de ingresos. Y esto pues a través de la participación activa en plataformas, en grupos de trabajo y en redes, por ejemplo, y también en este caso contribuyendo a la construcción conjunta de estrategias y políticas. La siguiente. Un resumen de lo que vamos a estar trabajando en nuestro programa. Tiene que ver, digamos, con proyectos con organizaciones de productores, con las empresas y con otros actores en sistemas agroforestales, profesionalización y acceso a mercados. Vamos a trabajar en la diversificación de productos y mercados. Vamos a continuar fortaleciendo estos espacios multiactor para la colaboración. Vamos a seguir trabajando de la mano con todos los actores para crear este entorno habilitante. Vamos a fomentar en nuestros proyectos y en nuestros programas la inclusión de jóvenes y la equidad de género.
y vamos a seguir trabajando con prácticas, promoviendo prácticas de agricultura regenerativa. Esto es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes. Vamos a estar 5 años trabajando en esta dirección y vamos a seguir compartiendo con ustedes los avances de nuestro programa. Esperamos que esto sirva también para reflexionar en cuán importante es pensar no solamente en el desarrollo sostenible del sector, sino también en las buenas condiciones de vida de la familia productora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fausto, por tu exposición. Creo que ha sido muy categórico mencionar en torno a qué significa ingresos dignos para los productores, ¿no? Creo que también es importante tomar en cuenta que la intervención de los proyectos a lo largo de estos años en el Perú ha tenido como implicancia mejorar los ingresos de la familia, que básicamente tiene como trabajo primordial identificar los principales ingresos que puedan estar ligados a las cadenas de valor como el cacao, y también entender que muchas de las familias tienen ingresos diversos, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo que se viene fortaleciendo, se viene trabajando en el Perú. Bajo este enfoque yo quería ceder las palabras a Santiago Paz y que nos mencione un poco cuál es la perspectiva sobre los ingresos dignos para la sostenibilidad del cacao desde el área de Norandino, desde la gerencia que él lidera, ¿no? Entonces, adelante, Santiago, por favor. Micro. Sí, ahora sí, adelante. Bueno, muy buenas noches. Finalmente hemos entrado, creo que al tema más importante. Para contarles un poquito nuestra experiencia, nosotros somos una cooperativa que viene trabajando desde el 90, tiene 7,000 productores y trabajamos con 3 productos. Trabajamos con café, con cacao y con panela. Al inicio del trabajo, como siempre lo menciono, en un cierto sentido era un paraíso porque no había mayor control. Simplemente se embarcaba el café, no sé con cuántos defectos, con 23 o probablemente más, con 30 defectos. No había control sensorial, no habían catadores y poco a poco este mercado se ha ido complicando. Si tratamos de poner una fecha, yo diría que a partir del año 2005 es que se comienza a complicar y nosotros empezamos también por esos años, por el 2006 empezamos con cacao. Entonces tenemos por una parte un mercado cada vez más complicado, cada vez más exigente en calidad física, en análisis sensorial, con una serie de exigencias, de requisitos, de certificaciones, certificación orgánica, certificación comercio justo, certificación SPP, certificación USCAFE, certificación Rainforest Alliance, certificación Halal, certificación Kosher, lo que nos lleva a que gran parte del trabajo hoy día las organizaciones tenemos que hacer papeles y la verdad que tenemos ejército de personas trabajando en las organizaciones. A nosotros como cooperativa nos ha llevado a crear una gerencia, ¿no? Una gerencia de gestión de la calidad. Son 7 personas que trabajan en el equipo central. Entonces cada vez la exigencia es mayor. Hoy día estamos en una situación bastante complicada a tal punto que ya se pone en riesgo las exportaciones de un cacao orgánico porque en este contexto complicado, en este contexto donde todo está contaminado, ciertamente es una tarea bastante complicada, bastante difícil poder encontrar un lote que esté libre de productos químicos y en este momento la mayoría está dejando de exportar orgánicos, son muy pocas las organizaciones que lo están haciendo.
viene a hacer estas exigencias de parte de la Unión Europea. Hoy día se habla también de cero deforestación, y al otro lado el precio no se ha incrementado, al otro lado el precio sigue igual de hace, no sé, igual de hace 20 años, ¿no? Tenemos hoy día un proceso inflacionario, probablemente oficialmente, claro, se habla de una inflación de 8%, pero estamos seguros de que este valor el valor real es mucho más alto. Tenemos un negocio del cacao de 100.000 millones, de esos 100.000 millones solamente una parte muy pequeñita definitivamente llega al productor. Entonces, en definitiva, definitivamente que con este precio internacional nadie puede producir un producto de calidad, ni siquiera con el precio, digamos, de comercio justo que está alrededor de $2.950. Con $2.950 no se puede producir un producto de calidad. Al otro lado, nosotros vemos que, como lo mencionaba también el día de ayer, el chocolate es un producto particular, es un lujo que el consumidor sí se puede dar, porque tenemos en el mercado, tenemos estos chocolates sumamente baratos. Hoy día hay empresas que pueden ofrecer un chocolate con medio centavo de euro o 70 centavos, digamos, de euro, y hay empresas que están vendiendo el chocolate en 2.20 euros la barra. Entonces, con 2.20 euros la barra, sí hay un margen, el margen entre 0.5 y 2.20 hay un margen bastante, digamos, importante que permitiría pagar un mayor precio, digamos, al productor. Por esta parte nosotros somos optimistas, estamos hace bastantes años también en una campaña tratando de convencer a los chocolateros que paguen un precio mayor por el cacao, y lo que quiero decir también con optimismo que sí hemos encontrado una buena receptividad, que están dispuestos a pagar un mayor precio por el cacao, un precio, como siempre lo decimos nosotros, un precio que sea justo para nosotros y justo para la cooperativa. Cuando hablo con los productores, ¿cuál es el precio? Digamos, un precio que sería justo es bastante complicado. Bueno, aquí han hablado de algunas cifras que está alrededor de $500. Cuando yo le digo a los productores, bueno, un precio debería ser de $10.000, digamos, la tonelada, pero también entendemos que con $10.000 es un precio bastante alto, bastante complicado, pero sí hay compradores que están dispuestos y que no tienen ningún problema en pagar un precio, por ejemplo, de entre $3.500 y $4.500 la tonelada. Creemos que es un precio, digamos, bastante aceptable, y por otra parte también creemos de que hay un contexto hoy día favorable a nivel de toda América Latina. América Latina, por suerte, no tenemos los problemas álgidos que tiene África, y yo sí creo que una de las prioridades, ¿no?, en el corto y mediano plazo es plantear un precio mínimo para el cacao, un precio con el cual, digamos, los productores puedan tener los ingresos dignos. Entonces, bueno, solamente me quisiera quedar ahí. Este tema es ciertamente muy importante, y personalmente nosotros vemos, digamos, con bastante optimismo, porque el chocolate, el cacao, sí es un producto donde estamos seguros de que los chocolateros y el consumidor sí puede hacer un esfuerzo que permita, a través de un precio, tener mejores condiciones de vida a los productores. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias, Santiago. De hecho, es muy importante la sostenibilidad del mercado para cualquier cadena de valor. Con eso se puede garantizar, ¿no? Se puede garantizar sobre todo que los productores puedan obtener precios justos. Bueno, de acuerdo a los comentarios y a la exposición el comentario de Santiago y la exposición de Fausto, Luis Vélez, ¿cuál sería tu comentario, ¿no?, en torno a este tema tan importante que son los ingresos dignos para la sostenibilidad del sector? Bueno, felicitar a Fausto por la presentación sobre ingresos dignos, lo cual nos ilustra muchísimo para entender qué son ingresos dignos realmente. Yo quizás difiero un poco, no en 100%, pero en parte un poco con Santiago, cuando se habla
Bueno, él también lo mencionaba, que no era el precio lo que resolvía todo. Miren, los ingresos dignos implican muchas aristas y hay que trabajar de diferentes perspectivas, no solamente del precio. Nosotros en Honduras creo que pagamos un muy buen precio a los productores de cacao, sin embargo, no están contentos y quieren más precios. Mira, es que no es incrementado el precio, no incrementas el precio. Pero los ingresos dignos tienen que ver, por supuesto, con un precio y por eso es importante. Quiero recalcar eso que mencionaba Fausto, de que los productores o las organizaciones de productores tengan acceso a mercados directos, que ojalá se corte esa intermediación en lo más que se pueda, para que el productor reciba el precio, un mayor porcentaje de ese precio final del producto. Sin embargo, hay que trabajar otras áreas. Por ejemplo, les voy a mencionar el caso que conozco de Honduras, no puedo juzgar por Perú, pero en el caso de Honduras tenemos un reto y, por ejemplo, es incrementar la productividad. Entonces tengo productores que producen una cantidad muy baja, pero le digo, mira, igual que Gonzalo, le digo, ¿por qué no? Tú puedes hasta triplicar la producción, la productividad que tú tienes y recibir el mismo precio y recibir 3 veces el ingreso. Sin embargo, yo te puedo duplicar el precio o te puedo aumentar $1,000 la tonelada, pero no va a ser significativo el ingreso adicional que vas a tener si no incrementas tu productividad. Entonces creemos nosotros en Honduras, y de hecho es uno de los retos que tenemos, que el ingreso digno con el productor hay que trabajarlo también. Bueno, por un lado, hay que pagar un buen precio porque hay sellos, porque hay certificaciones, porque hacen un muy buen trabajo, porque hay una excelente calidad, pero también hay que trabajar la parte del desarrollo del productor y de la productividad. Por otro lado, poder ayudar, como nosotros trabajamos con cooperativas, con organizaciones de productores, a profesionalizar esas cooperativas. Nuestras cooperativas en Honduras son muy pequeñas y pasa que a veces los procesos no son muy eficientes. Entonces, con Ricolto, por ejemplo, estamos iniciando un proyecto de 5 años para tratar de profesionalizar estas organizaciones, para que de aquí a 5 años estas cooperativas sean mucho más eficientes, manejando su logística desde la compra del cacao, todo su proceso de fermentación, todo su transporte, sus procesos administrativos, sus procesos gerenciales, para que les permita ser más eficientes y que por lo tanto el productor, el socio, reciba o un precio mucho más alto del que tienen ahora porque hay procesos que tienen que hacerse más eficientes, o que al final del año este socio pueda recibir dividendos por la excelente gestión de la organización. Entonces creemos que los ingresos dignos son fundamentales, para que sigamos teniendo cacao, para que sigamos teniendo productores de cacao. Los productores deben de recibir un ingreso que sea digno para vivir con su familia, para tener lo que ellos necesitan, la educación de su familia, para cubrir imprevistos. Ahora, hay retos, y el caso de Honduras, por ejemplo, yo acá escuchaba que tienen un promedio a Copagro, dijo, de 3 hectáreas, creo, por productor. Nosotros tenemos 1.5. Entonces, ese es un reto, porque también hay como áreas mínimas de producción que se debe de tener para que una familia pueda tener los ingresos adecuados. Entonces, y esos son retos más difíciles de vencer porque tiene que ver con tenencia de la tierra, tiene que ver con muchas otras alternativas. Esa sería mi intervención. Un aplauso. Un aplauso, por favor, para Luis Vélez. Muchísimas gracias. Has tocado 2 puntos importantes que están orientados al incremento de la productividad y también a la profesionalización, ¿no?, del productor. Son 2 temas muy importantes que quizás ahora señor José Iturrios, director de la Alianza, nos pueda comentar desde la perspectiva y trabajo que ha venido desarrollando la Alianza. Creo que uno de los componentes importantes de la intervención del proyecto Alianza Cacao Perú ha sido el incremento de la productividad, ¿no? Entonces, Pepe, dejo por favor abierta para que puedas hacer tus comentarios en torno al tema de los ingresos dignos. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Fausto esta presentación muy interesante y bastante completa. El año pasado tocamos algo también, me gustó mucho y creo que ahora hay mucha más información, más procesada y creo, no quiero pasar esta idea que me corría por la mente, y además de lo dicho por Santiago y por el colega de Alba, que deberíamos de repente organizar una especie de taller, seminario, ¿no?, sobre este tema específicamente, porque hay varios puntos de vista que hay que trabajar. A veces pensamos que uno u otro, y quizás es un complemento de ambos, ¿no? Ahorita acaba de señalar Santiago, el camino es un precio justo, ¿no? Y no está solo, o sea, tienes a Ghana y Costa de Marfil que están planteando este living income differential, este precio, ¿no?, un precio de $400 más por encima de la bolsa, ¿no?, como precio mínimo para los productos de ellos, ¿no? Y hay otros países que se quieren incorporar a esta iniciativa. Ahora que estuve en la feria esta de Chocoa, en Ámsterdam, conversando con un miembro de la Comisión Europea, me decía que probablemente Camerún también se incorpore y probablemente Ecuador, que ya va a producir, no sé, 350, 400.000 toneladas probablemente, ¿no? Entonces, estamos hablando de, digamos, de que los países con gran nivel de producción van a poder gozar de este beneficio y bueno, la idea es o nos colgamos a eso o no. Ese es un tema que también tiene sus problemas, ¿no? Y el problema es, desde mi punto de vista, del punto de vista económico, bueno, soy economista, es cómo haces para mantener precios altos con una oferta muy grande. Porque si tú pagas más precio, la gente va a producir más. Y si produces más, ¿cómo haces para que los precios sigan arriba? Lo que está haciendo la OPEP ahora que los precios de los combustibles están muy altos es más bien controlar la oferta. Y eso es más difícil hacerlo en cacao. Entonces, estoy de acuerdo que efectivamente, como siempre digo, ¿no?, la diferencia entre un contenedor de cacao, el precio, ¿no?, el valor de un contenedor de cacao y un contenedor de chocolate es como de 1 a 10. O sea, estamos hablando de que un porcentaje muy pequeño en realidad queda en la cadena de productores, ¿no? Y eso nos parece injusto, pero hay que pensar, ok, si los compradores, los chocolateros están dispuestos a pagar un mejor precio, ¿cómo lo canalizamos para no afectar el libre funcionamiento de la oferta y la demanda, que es al final el gran problema? Miren, cuando lanzaron el LIT en el 2019, desgraciadamente coincidió con el inicio de la pandemia y la demanda de cacao se vino al piso y la oferta de cacao creció porque Costa de Marfil le dijo a sus productores, les voy a pagar 20 o hasta 30% más en esta campaña. Entonces produjeron más en un momento que la demanda se deprimía y entonces el programa fracasó. Entonces el tema de precios creo que hay que discutir. Como en Perú no estamos discutiendo eso, deberíamos abrir digamos, un espacio de discusión, ¿no? Y después está el tema de productividad. Y acá definitivamente, ¿no? O sea, no hay forma de pagar mejores ingresos sin mejorar productividad en general, digamos, ¿no? Los países que pagan, cuya población tiene mejores ingresos, mejores salarios, sueldos, son países que tienen productividades muy altas también, ¿no? Los sectores donde se paga un salario más alto son los sectores que tienen productividades muy altas, por ejemplo, la minería. Los trabajadores quizás mejor pagados del país son los mineros. Y en la agricultura, sobre todo en la pequeña agricultura, el problema que tenemos es que la productividad es muy baja y los salarios acompañan a esa productividad muy baja. Que ha ido mejorando, fíjense, no sé cómo será en Piura, pero en la selva, hace 10 años el salario promedio para contratar a un jornalero era 30 soles. Hoy estás pagando, si incluyes almuerzo, 50 soles. Entonces, ha habido un mejoramiento de productividad, si no, no se pagarían esos salarios. Yo creo que en algo ha contribuido el cacao, sobre todo en zonas como San Martín, Huánuco, Cayale, pero sigue siendo un gran problema, ¿no? El productor no accede, no necesariamente no tienen. Los mejores cacaoteros del Perú están en las cooperativas. ¿Por qué? Porque tienen alguien que los acompañe, porque pagan un poco mejor, pero sobre todo, creo yo, porque tienen una ambición hacia el futuro. En cambio, los productores, que son el 80%, desgraciadamente, de los productores de cacao y de café, no tienen ese acompañamiento, entonces no apuestan a su chacra. Entonces, el tema de productividad
hay que afrontarlo, sobre todo que ahora con 600 kilos promedio de productividad estamos muy cerca del promedio de productividad de África. Y los costos en África son 3, 4 veces más bajos que los nuestros. Entonces, por ahí estamos perdiendo una ventaja comparativa. Y después se ha hablado de la profesionalización de las organizaciones. Yo creo que también tenemos que apuntar a la profesionalización de los productores. O sea, en Perú yo creo que se ha ido gestando, sobre todo en las organizaciones de productores profesionales. O sea, gente que ya tiene entre 3 y 5 hectáreas y que vive del cacao. Y aquí quisiera terminar justamente señalando eso, que la dinámica de los ingresos es bastante compleja. Por ejemplo, hay diferencias entre productores organizados y no organizados. Los organizados tienen más área, cosechan más, reciben un mejor precio, tienen más productividad, tienen más ingresos. Eso es más o menos en pocas palabras, ¿no? Y son más profesionales del cacao, dependen más del cacao. Pero después tienes los no organizados, que por lo general son chiquitos, tienen 1 hectárea, 2 hectáreas máximo, ¿no? Y que, digamos, no viven del cacao. ¿Por qué? Tú mostraste justamente este gráfico, o sea, tienes 3 tipos de ingresos: el ingreso del cacao, el ingreso de otros cultivos y el trabajo asalariado o jornalero, el trabajo fuera de la parcela. Que mientras más chiquito eres, más importante es. Nosotros tenemos que los productores de 1 hectárea, en la encuesta que hemos hecho, el 70% de su ingreso familiar es trabajo fuera de la parcela. No es el cacao, es apenas el 11 o 12%. En cambio, un productor que tiene 5 hectáreas es al revés, el 70% de su ingreso es cacao. Y el chiquito tiene en esa hectárea 200 kilos de productividad. Y el de 5 hectáreas tiene 1 tonelada de productividad. Entonces, 1 tonelada son 5 toneladas, recibe mejor... O sea, hay una relación, por eso la dinámica es bastante más compleja, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar en conocer un poquito esta dinámica. Nosotros estamos por publicar las cosas que hemos venido investigando a partir de las encuestas que hemos hecho. Y creo que sería interesante con Ricolto, con las organizaciones de productores, discutir estos temas, ¿no? ¿Qué línea? O sea, trabajamos el tema de living in con diferencia, nos juntamos a Ecuador, me encantaría, pero tenemos que ver en las consecuencias que pueden haber. Entonces, quizás, por ejemplo, en el caso de Costa de Marfil, yo pensaba, ellos en 2 millones de toneladas, le están pagando $400 más por tonelada, estás hablando de 8.000 millones, ¿800 millones o 800.000 o 8.000 millones de dólares? No, ahorita no me sale el cálculo. Bueno, un montón de plata, ¿no? Pero que probablemente debería ser dedicada a que estos productores, sobre todo los menos profesionales, por llamarlo de una manera, se dediquen a otra cosa. Entren, o sea, trabajen, se les capacite y se les dé capital para que hagan otras actividades donde probablemente pueden mejorar su productividad y ganar más. Y con los que quedan, más bien trabajar, sí, un cacautero profesional que produzca más y también pueda aprovechar en ese sentido un mejor precio, un mayor mercado. Y sobre tu estimado, me parece sumamente interesante. Nosotros hemos calculado que el ingreso promedio de una familia en el año 2021, familia cacautera, digamos, ¿no? O sea, cacao más otros trabajo fuera de la parcela y otros ingresos es más o menos 26.000 soles al año. Si lo divides entre 4 soles, que está ahorita el dólar, que sube y baja, te sale más o menos $500 y tanto, ¿no? O sea, pero entonces te diría que la mitad de los productores está encima de eso y la otra mitad está debajo de eso. Más o menos es el caso del Perú, ¿no? Costa de Marfil gana es otro mundo, ¿no? Las distancias respecto de $500 por familia son enormes. Pero en Perú yo te diría que la mitad, ¿qué es lo que pensamos, no? Tenemos una mitad de productores muy profesionales que más o menos están aprovechando y que no ganan 500, ganan más de $500 por familia, y otros están por debajo, ¿no? Entonces, eso quería aportar y como digo, creo que sería interesante tener un espacio donde poder discutir más estas cosas. Gracias. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, Pepe, por tus comentarios. Creo que has tocado también los puntos importantes como parte de estos que
que se deben tomar en cuenta para fortalecer los ingresos dignos para los productores. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes por estos aportes tan valiosos. Creo que nos dan luces de lo que se debe seguir fortaleciendo, sobre todo los actores de la cadena de valor, tomando en consideración la participación de los pequeños productores, ¿no? Entonces, para finalizar, me gustaría escuchar los comentarios de Fausto. Fausto, adelante. Con eso estaríamos dando o finalizando el panel del día de hoy. Adelante. Muchas gracias. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estos comentarios. Realmente quisiera tal vez dejar como 3 mensajes para tomar en cuenta. Primero que nada, el Perú, así como va creciendo en cuanto a calidad y en cuanto a volumen, así tiene que ir a la cabeza de las tendencias globales, y la tendencia global apunta a la preocupación por el bienestar de la familia productora. Entonces, entre más temprano comencemos este diálogo, mejor. Segundo, como Ricolto coincidimos también con otros actores que están presentes y otros que no pudieron estar presentes en diferentes plataformas de sostenibilidad y también en la comunidad de ingresos dignos. Así que crear el espacio para esta conversación es, yo diría, bastante fácil de lograrlo, y estoy seguro que la coordinadora de esta comunidad de ingresos dignos estaría más que feliz de poder compartir con nosotros un poco más a profundidad. Y tercero, la colaboración. De nuevo, tenemos que colaborar, es la única manera de poder avanzar y de sacar adelante este sector. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy de manera presencial y a través de las redes. Doy por finalizado la conferencia y por favor invito a los panelistas para la foto de rigor. Muchísimas gracias a todos.